Días. Buenos días, profesora. Buenos días. ¿Te quedó bien, América? ¿No está muy abajo? Bueno, a ver, ¿en qué me quedé, niños? ¿Quién me dice? Lo último que apunté. A ver, fue... Ana Beatriz, más altito, por favor, Ana. Sí, Dime. nos quedamos en la parte de la envoltura. Estábamos hablando de las autoridades del trabajo ubicados en Ok, el artículo 523 y hasta ahí. ok. Les voy a dar definiciones de lo que consiste en la parte nucleáricos. Por favor, papel y lápiz o lo que quieran, papel y pluma. Y me dicen si ya están listos, por favor. ¿Ya? Bueno, derecho individual del trabajo. Es el conjunto de normas e instituciones que regulan las relaciones entre el patrón y el trabajador. Es el conjunto de normas e instituciones que regulan las relaciones entre el patrón y el trabajador. Derecho protector de mujeres y menores. Es el conjunto de normas e instituciones. Es el conjunto de normas e instituciones que regulan y protegen la salud, la vida y la maternidad en sus respectivos casos de menores y mujeres trabajadoras. Es el conjunto de normas e instituciones que protegen la vida, la salud y la maternidad en sus respectivos casos de mujeres y menores trabajadores. Y previsión social es el conjunto de normas e instituciones que protegen a los trabajadores. Es el conjunto de normas e instituciones que protegen a los trabajadores de las vicisitudes que trae como consecuencia la vida y el trabajo. ¿Hasta ahí alguna duda, hijos? Espérenme un momento, por favor.
¿Alguna duda, abogados? No, maestra. No, todo bien. Bueno, entonces estábamos hablando de las autoridades de trabajo. Y las autoridades de trabajo estábamos comentando que son todas aquellas que van a proporcionar a que el trabajo o el derecho del trabajo se cumpla y obviamente a proponer normas y reglamentos. Las autoridades de trabajo, hijos, ya lo dijimos que va a haber una, perdón, hijos, una competencia local y después una competencia federal. Y que la competencia local es porque primero nacieron leyes locales y después se dieron leyes federales. En este contexto, hijos, en estas competencias sabemos que va a ser competencia federal todo lo que se encuentre en la fracción 31 del artículo 123 constitucional o en el 527 de nuestra ley. Y como consecuencia, lo que no se encuentra ahí será de competencia local. Nosotros no tenemos y tampoco creo que los tribunales vayan a tener segundas instancias. Desde que aparecieron las juntas de conciliación y arbitraje, hijos, eran una sola instancia, unisustanciales. Todas las autoridades de trabajo, si no estamos de acuerdo con sus resoluciones, generalmente nos vamos a tener que ir al amparo. En este contexto, hijos, si ustedes revisan el 527, nos habla de 3 secretarías de Estado. ¿Cuáles son esas secretarías de Estado? El 527, por favor, de su ley, o la fracción 31 del 523, por favor. ¿Ya lo tienen? Díganme cuáles son las 3 secretarías que aparecen ahí en su 523 o en el fracción 31. No sé si es 523 o 527, hijos. A ver, Iván. Artículo 523. La aplicación de las normas de trabajo compete en sus respectivas jurisdicciones. Fracción primera, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Segunda, a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública. Segundo bis, al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Segundo ter, a los centros de conciliación en materia local. Pero, a ver, de las secretarías, dije cuáles eran las secretarías. A ver, las secretarías de Estado que aparecen ahí. ¿Ya las vieron? A ver, díganmelas nuevamente. De Trabajo y Previsión Social. Uh-huh. ¿Cuál es Secretaría la de otra? Hacienda y Crédito Público y la de Educación Pública. Uh-huh. A ver, hijos. En este contexto tenemos que es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Esa, pues, obviamente, es la representante, digamos, directa del presidente de los Estados Unidos de México, el que representa a la máxima autoridad en materia laboral, que es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Pero, ¿por qué la Secretaría de Hacienda es autoridad de trabajo, tomando en cuenta que autoridad de trabajo quiere decir que va a aplicar las normas de trabajo y las va a hacer valer? ¿Por qué la Secretaría de Hacienda es autoridad de trabajo, hijos? ¿Por qué creen? ¿Porque recaba los impuestos, profesora? Pero todos pagamos impuestos, trabajemos o no trabajemos. Tú pagas impuestos hasta por comer. No, no es por eso. A ver, ¿por qué creen que sea? A ver, niños.
¿Por qué será autoridad de trabajo? Eso va a aplicar, a ver, ¿qué tiene que ver Hacienda con los patrones? ¿Qué tienen que hacer los patrones cada año, cada mes o cada, ni sé, cada semestre? A ver, hijos, piensen, ¿qué tiene que hacer un patrón? Decirle a Hacienda que qué. Pues cuánto gastó, cuánto ganó o no, y pagar impuestos, ¿no? Pero en eso de cuánto gastó y cuánto ganó, ¿qué va a venir como consecuencia en materia laboral? Y puede haber o no reparto de utilidades, hijos. La máxima autoridad en reparto de utilidades, la que tiene que estar pendiente de que el reparto de utilidades se lleve definitivamente bien y a cargo, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque por eso es autoridad de trabajo. Ante ella, si no están de acuerdo patrones y trabajadores, están inconformes con lo que se marcó en el reparto de utilidades, pues tienen obviamente recursos ante la propia institución para que ese reparto de utilidades se lleve a cabo debidamente. ¿Y por qué se imaginan que la Secretaría de Educación Pública también sea autoridad de trabajo, hijo? Por la capacitación que deben de proporcionar a los individuos. Bien, Luis Antonio. Efectivamente, por la capacitación y el adiestramiento que se le deben de proporcionar a los trabajadores. Estos programas de capacitación y adiestramiento debieran o deben estar de acuerdo con los fines e ideologías del artículo 3 constitucional y asimismo verificar que les estás dando una buena capacitación y adiestramiento. Muy bien, Luis Antonio. Ya decíamos que hay materia federal y hay materia local. En materia local, la máxima autoridad en materia de trabajo es cada gobernador de cada estado. El gobernador de cada estado es la máxima autoridad en materia laboral, pero obviamente ese gobernador pudiera tener, no sé, una especie de secretaría de trabajo, que le pueden llamar departamento de trabajo o secretaría de trabajo, eso no es problema. Y en materia local es el gobernador del estado de la república, cada estado de nuestra república es la máxima autoridad en materia local. Después tenemos, entre otras autoridades, la Comisión Nacional del Empleo. Antes se llamaba Comisión Nacional del Empleo, Capacitación y Adiestramiento. Nosotros hemos comentado que un buen derecho del trabajo también debe de tener de parte de los estados y de parte de nuestro estado, pues una participación en cuanto a que tengamos trabajos dignos, bien pagados, que el estado también le proporcione las facilidades al patrón para que pueda tener pues mejores ganancias, mejores utilidades, para que a su vez pueda dar mejores trabajos. Y entonces el Estado también tiene obligación, hijos, una obligación de buscarnos empleo. En esto, ustedes quizá con la pandemia y todo lo que ha pasado no lo hayan visto mucho, pero en el pasado hasta había ferias del empleo, y esas ferias del empleo generalmente eran organizadas por personas de los gobiernos, de los estados, para tratar de solucionar esta situación de conseguir empleo digno a los trabajadores. Antes que se llamaba, como les digo, de la capacitación también y del adiestramiento, el Estado también se obligaba, hijos, a capacitar y adiestrar a personas que por su, pues, a lo mejor porque su cuestión económica ya no pudo seguir estudiando o por cualquier cosa y no pudo seguir preparándose. El gobierno antes tenía programas también de capacitación y adiestramiento y sobre todo empezó a enseñar mucho la computación. Y si ustedes iban a los municipios
o iban a las delegaciones anteriormente, hoy alcaldías, veían que había programas en los que les decían que los capacitaban también hasta en carpintería y sobre todo también les digo en cuestiones de pintura, o sea, de pintar las casas, los capacitaban y los adiestraban. Como el Estado se quitó esa problemática y ya no va a capacitar ni adiestrar, lo único que se quedó es con el empleo. Cuando Fox era presidente hasta le llamaban Chambatel. No sé si ustedes oyeron ese nombre de Chambatel, en el que le daban empleo a nuestros mexicanos. Ahora les digo, son ferias del empleo generalmente que pueden ser tanto por autoridades federales como por autoridades locales. ¿Hasta ahí alguna duda, algún comentario, hijos? ¿No? Bueno, tenemos, por ejemplo, una autoridad que para mí es muy importante, que es la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo, hijos, fundamentalmente su función es darle asesoría al trabajador o a los trabajadores o hasta a sus familiares que no hayan o que no tengan un abogado. Esto es como en otros juzgados, en otras áreas, como los defensores de oficio, nada más que aquí no se llaman así, se llaman procuradores. Los procuradores son los que se van a encargar fundamentalmente de dar asesoría y seguir los asuntos de personas que no tengan para pagar un abogado. Este servicio nada más se le da al trabajador. Que, pues miren, yo no estoy muy de acuerdo que nada más sea el trabajador, porque yo creo que hay patrones que no tienen tanto dinero y que podrían ser asesorados por también los procuradores, siempre y cuando demostraran que no tienen, pues que no son unos patrones ricos, que son patrones que no tienen determinadas ganancias y a lo mejor así pagaban, o no pueden, perdón, pagar un abogado. Pero en fin, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo solamente es para los trabajadores, como les digo, y defiende a estos, ya sea también de manera local o de manera federal. Esta autoridad la tenemos también en materia federal y en materia local. Esta autoridad, independientemente de que va a dar asesoría, también tiene otras dos funciones, hijos. Tiene también la función de la conciliación. Aunque ya hay una autoridad, específicamente el Centro de Conciliación, que se está, pues no sé si ya, no creo que todavía esté funcionando, pero que se está preparando para funcionar. De todas maneras, la Procuraduría, al mandar llamar al patrón y al trabajador, o los puede mandar llamar, puede intentar llegar a un arreglo, a un convenio con ellos y hacer un convenio también con ellos. Y otra función de la Procuraduría es la denuncia, hijos. Si ellos, al ver anomalías en un centro de trabajo, que no se pague debidamente el salario, que no los estén inscribiendo en el Seguro Social, que hay algún problema, entonces la Procuraduría tiene también la obligación de denunciar. ¿Hasta ahí alguna duda con la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, hijos? Y recordemos que tanto está en materia federal como en materia local. Tenemos otra autoridad que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Esta Comisión Nacional de Salarios Mínimos es, como dice, nacional y por lo tanto nada más es en materia federal, y su chamba y su trabajo pues es decir cuánto es el salario mínimo, cuánto va a aumentar, en qué consiste el salario mínimo. Esta autoridad nunca ha funcionado, menos pues en ningún gobierno, pero creo que con los priistas menos, y yo soy de la idea que debería de desaparecer esta Comisión de Salarios Mínimos, que además su presidente gana 200,000 pesos mensuales, creo, y entonces, pues fíjense, un salario mínimo es de 20, 30 pesos y el presidente gana 200,000, ¿no? El presidente de esta comisión. Entonces, yo sería de la idea que la desapareciéramos, hijos, y total,
quien dijera cuál es el salario mínimo podrían ser nuestros gloriosos y excelsos diputados, que a lo mejor así tendrían, aunque otra chambita, pero pues no creo que les cueste mucho trabajo decidir cuánto sería el salario mínimo. Después tenemos, a ver, Comisión Nacional de Salario, Comisión... A ver, léanme las autoridades, a ver cuál me falta, hijos, por favor. Ya sé que los tribunales, pero antes de los tribunales, ¿qué autoridades me faltan? El Servicio Nacional del Empleo, ¿no? Ese ya lo dije el Servicio Nacional del Empleo es para buscarnos empleo, hasta les dije lo de Chambatel, hijos. Así sí, disculpe. Uh-huh. A ver, ¿cuál otra? ¿Ya? A ver, léanmelas, por favor, para que yo vea cuál me falta. Sí, Iván, o Luis son, bueno, Antonio, por favor, perdón. sí, son la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública, a las autoridades de las entidades federativas y a sus direcciones o departamentos de trabajo, a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, al Servicio Nacional de Empleo, a la Inspección del Trabajo, a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, a la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. No, esa, tu ley es antigüita, porque habla todavía de las juntas, pero bueno, me falta la inspección de trabajo, hijos, y me falta también la Comisión Nacional para el Reparto de Utilidades. Bueno, y obviamente los tribunales. La inspección de trabajo, hijos, como su nombre lo indica, es una autoridad que tiene como objetivo vigilar que las empresas estén llevando a cabo todos los derechos laborales. ¿Cómo vigilarlos? Pues ir a hacer inspecciones a la empresa. Y al decir inspecciones es revisar todo, hijos, documentos, a ver si tienen inscritos a sus trabajadores en el Seguro Social, a ver si están pagando debidamente el salario, si no tienen menores trabajadores. La inspección de trabajo, pues es una autoridad que también a mí se me hace muy importante en materia laboral y también la tenemos en materia local y en materia federal. Pero esta inspección de trabajo, bueno, y ahorita con la pandemia, pues ya no es tan autoridad, nunca la ha sido mucho, y yo creo que le pasa luego lo de los monosabios o los changuitos sabios, no ven, no oyen, no hablan. O sea, de repente también agarran a un pobre patrón y siempre a él lo van a visitar. Ellos tienen, esta autoridad tiene así, marcarle al patrón pues con lo que no está cumpliendo y decirle que va a regresar para ver si mejora la situación. No tiene que llegar ni a clausurar, ni a cerrar, ni a multar, sino llegar a ver primero qué es lo que pasa y decirle al patrón que tiene que arreglar esa situación. De no hacerlo, entonces ahora sí, se le podrá multar, se le podrá sancionar al patrón que no cumpla con lo que la inspección diga. Los inspectores, al igual que los procuradores, hijos de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, también tanto en materia federal como en materia local, porque está en ambas competencias, la verdad es que son pocos a veces y también como autoridad por eso fallan, porque no tienen el personal adecuado y adiestrado para realizar esta labor que es la de la inspección de trabajo y de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Procuradores hay muy pocos a veces, hijos, y tienen mucho trabajo, muchos asuntos, y pues a veces no les es suficiente el tiempo, y luego no les dan tampoco los medios adecuados, no les dan computadoras, o se las dan muy viejas, no tienen secretarias o alguien que los ayude, y yo creo que por eso a veces estas autoridades no funcionan como deberían de funcionar.
Eso también depende mucho de quién es el secretario de Trabajo y Previsión Social, que es el que apoya también a este tipo de autoridades. ¿Hasta ahí alguna duda, algún comentario, hijos? A ver, María Esmeralda. Profesora, y por ejemplo, ¿cómo es que, bueno, la inspección del trabajo, pues selecciona las empresas que va a ir a revisar, por así decirlo? Sí, la seleccionan ellos o tú puedes hacer una denuncia anónima, no tienes por qué decir quién eres y entonces la inspección tomará en cuenta tu caso e irá a ver la empresa. Que por ejemplo tú sepas que en una empresa no se están pagando bien los salarios y que además están contratando menores trabajadores o que hay mucha insalubridad y entonces puedes hacer hasta una denuncia pública. Desde que empezó el derecho del trabajo y las normas de trabajo, también existe lo de la denuncia pública, hija. O sea que no necesariamente, y para que el patrón no tome represalias con los trabajadores, pueden hacerse denuncias públicas. Y entonces la inspección de trabajo tendrá esa obligación. Pero, ay, hija, a veces, ya sabes que ese es en el deber ser. En el ser, a veces las autoridades, digo que los inspectores les pasa lo de los changuitos, no ven, no oyen, no hablan, o no van ni siquiera a las empresas. Pero bueno, ojalá cumplieran con su labor, porque es una labor muy importante, pero bueno, esas son dentro de nuestras autoridades de trabajo las que existen. ¿Algún otro comentario, María Esmeralda, o alguna otra cosa? No, profesora, muchas gracias. Bueno, ahora también tenemos a la Comisión Nacional para el Reparto de Utilidades. Uy, no, esta autoridad, bueno, lo único que hace, hijos, es poner el porcentaje que el patrón tiene que dar de utilidades. En el siglo pasado, el porcentaje era del 8%. A finales del siglo, esta gran comisión resolvió que debería ser el 10%. O sea, si el patrón gana 1,000 pesos, tiene que repartir 100 pesos entre los trabajadores, dijo. Y esa es la única chamba que hace esta comisión, que pues para mí vale sorbete porque ya tiene más de 20 años, ya 21 años, no, mucho más, hijos, porque fue desde el siglo pasado, que no ha cambiado para nada el porcentaje. Yo no sé si existan realmente, si se reúnan, quiénes son, cómo son, quién sabe. Esta comisión también, o sea, entre mis propuestas sería que varias autoridades de trabajo ya deberían de desaparecer para que no nos causen ningún problema con el erario. Pero bueno, a lo mejor los que trabajan ahí me quisieran matar, ¿verdad? Porque pues ellos quieren seguir teniendo su chamba. Bueno, su chamba, su trabajo, su dinero. Digo, perdón, su trabajo. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí, hijos? Ahora sí, las autoridades finales, por favor, quien tenga una ley que no hable de juntas, por favor. Ya la tengo, profesora. A ver, Luis Antonio. Son a las tribunales del Poder Judicial de la Federación y a los tribunales de las entidades federativas. Ok. Antiguamente, y bueno, todavía existen porque no existen los tribunales, hijos, se hablaba de juntas. Las juntas se llaman así juntas porque era un cuerpo colegiado. Quien resolvía los asuntos era un representante de patrón, un representante de trabajador y un representante del gobierno, o quien resuelve los conflictos son estos tres. Por mucho tiempo, Néstor Rebuen, que en paz descanse, nos decía en persona y en sus libros, siempre nos decía que las juntas no servían para nada. Baltasar Cavazos, por ejemplo, decía juntas de conciliación y argüendaje, o sea, no les daban mucho valor. Yo creo que el problema fundamental de las juntas, hijos, fue que no hubo realmente una especialización en la materia y que además no hubo requisitos, digamos, para el personal como lo había en otro tipo de autoridades.
Las juntas, hijos, siempre fueron autoridades administrativas, pertenecían al Poder Ejecutivo, en el orden federal a la Secretaría de Trabajo y Provisión Social, en el orden local a los gobernadores de los estados. Las juntas eran de conciliación primero y luego, bueno, algunas, y se hicieron de conciliación y arbitraje. O sea, desde un principio la conciliación en materia laboral fue básica, fue importante, para todos era básico que las personas llegaran a conciliarse, y entonces la conciliación era algo básico e importante que se tenía que hacer. Y llegar al arbitraje, llegar al juicio, porque era ya un juicio, era como que más difícil o como que le interesaba más en el siglo pasado a las autoridades arreglarse, conciliarse, que llevar un juicio. Sin embargo, no en todos los asuntos te puedes conciliar, y no en todos los asuntos va a haber esa digamos, cuestión importante de la conciliación, porque hay asuntos que a fuerzas ya se tienen que litigar y decidir por perdón, hijos, por un laudo, ahora sentencia, que es lo mismo, laudo y sentencia era lo mismo. Entonces, las juntas, lo que pasaba, hijos, como eran tribunales administrativos y dependían del Ejecutivo, al nombrar, por ejemplo, al presidente de la Junta Federal, pues si sus compañeros se quedaban sin chamba, pues se los traía a las juntas. Y entonces teníamos gente penalista, gente civilista, y que no sabía de derecho laboral en las juntas. Y entonces no había esa preparación, no había esa obligatoriedad de llevar cursos. Y en el siglo pasado, hijos, y a principios todavía de este siglo, se permitía que las personas que litigaran, y algunas personas que pertenecían en ese entonces a las juntas de conciliación y arbitraje, ni siquiera tuvieran un título. Entonces esto hacía que las juntas, hijos, realmente ni entendieran lo que era derecho de trabajo, ni cuál era su función. Yo fui a dar muchos cursos a las juntas, me peleaba con los presidentes de las juntas, porque no entendían muchas cosas, porque ellos venían de otras áreas, venían del área civil, venían del área penal, y son diferentes nuestras áreas civiles penales a las laborales. Entonces, yo creo que eso fue el declive de las juntas. Entonces se decidió dentro de la reforma que salieran del poder ejecutivo y los tribunales, ahora sí fueran tribunales, y del orden judicial. Entonces ya vamos a tener estas autoridades que no van a pertenecer al Ejecutivo, sino van a pertenecer al Poder Judicial. O sea, en materia federal, a la Suprema Corte de Justicia, y en materia local, a cada uno de los tribunales superiores de justicia de cada estado, hijos. Ahí van a pertenecer estos tribunales que todavía no se echan a andar, que todavía no sabemos ni cómo van a trabajar ni en qué sentido van a trabajar. Aquí se supone que ya nada más va a ser un juez el que decida, ya no va a ser ese conjunto de personas el que decida. Que finalmente yo les dije que esta idea de los tribunales pues nace fundamentalmente de Néstor de Buen. Y Néstor de Buen siempre decía que pues el que siempre decidía era el presidente de la Junta, porque el representante del patrón y el representante de trabajador pues no servían para nada, según él, o ya estaba delineado su perfil, que uno era laboralista para los trabajadores y que el otro era laboralista para los patrones. Entonces, pues ya se decidió, no han entrado en función los tribunales, no sabemos bien a bien cómo van a funcionar, tampoco sabemos cómo van a funcionar esos centros conciliadores, esos centros donde se van a tener que depositar, como ya hemos comentado, el contrato colectivo, el contrato ley, donde se van a registrar los sindicatos. Todavía estas autoridades no sabemos cómo están funcionando porque pues no existen, hijos. Y con la pandemia pues menos se ha dado este cambio, y por eso hasta ahorita siguen funcionando las juntas de conciliación y arbitraje, que recuerden que son del poder administrativo, que pertenecen al poder ejecutivo.
Entonces las juntas formalmente son autoridades administrativas, pero materialmente son órganos jurisdiccionales, porque obviamente sus resoluciones y sus situaciones obligaban y ligaban a las personas en un juicio. Ahora que se crean los tribunales y que ya nada más va a ser un juez el que decida las situaciones, pues vamos a ver también cómo se trabaja, vamos a ver cómo vienen estos cambios y pues nosotros siempre hemos sido eminentemente oral, así que pues no hemos tenido o no tendremos esos problemas que se han tenido en materia civil, en materia penal, que antes era eminentemente escrito y que ahora son eminentemente orales. Nosotros, desde que se iniciaron las juntas, desde que aparecieron las juntas, desde que fueron nuestros tribunales, eran eminentemente orales. Entonces consideramos que esta transición va a traer algunos conflictos, pero pues yo espero que sean buenos. Yo no hubiera quitado las juntas. Lo que hubiera hecho yo con las juntas era profesionalizar al personal de las juntas, darles obviamente capacitación, adiestramiento, ver más fácil, y como todo, hijos, y en todos los ámbitos. Yo creo que no hay los suficientes tribunales y que también por eso no se funciona como se debiera al 100%, porque tampoco ni hay los suficientes tribunales en materia civil, no hay los suficientes tribunales en materia penal, pues así tampoco hay los suficientes tribunales en materia laboral. Entonces yo creo que también eso es lo que nos falta, que haya más tribunales, que el Poder Judicial cada vez abarque más cosas en cuanto a tribunales, en cuanto a personas, en cuanto a sujetos, y yo creo que también ahí está la falla de que son muy pocos tribunales para tantas personas que somos. En este contexto, insisto, las juntas, yo no las hubiera desaparecido, yo hubiera dejado a las juntas, tenían un buen funcionamiento en el sentido genérico, pero sí los hubiera hecho especializarse. Pero como ahora ya van a estar bajo el orden del Poder Judicial, pues también va a haber un consejo de la judicatura que los va a estar vigilando tanto a los jueces como al personal de estos tribunales para que también no dejen en el rezago todos los problemas que sí se dejaron en el rezago en las juntas. En las juntas hay mucho rezago, hijos, hay muchos asuntos sin resolver y también lo que propició esto del cambio de la junta al tribunal fue que los asuntos laborales duraban 5 o 7 años, hijos. Tampoco es posible eso. La verdad, ustedes deben de aprender desde ahorita que una justicia tardía, o sea, si te dan justicia muy tarde, es una justicia finalmente denegada. La justicia tiene que ser, como es en nuestro artículo 17 constitucional, rápida, expedita, y obviamente eso es justicia también, pero si nos vamos a tardar 8 años, 20 años para decirte que tenías la razón y que el patrón te debe tanto dinero, pues la verdad, a lo mejor ese tanto dinero ya no te va a servir ni absolutamente para nada, con las devaluaciones, con los cambios, con todo. Pero en fin, hijos, es el cambio actual y tenemos nuevas autoridades de trabajo que son estos tribunales y tenemos otras que no hablamos de ellas, pero que son los centros en donde van a ser centros de que se trate de que los asuntos no lleguen al tribunal, de que haya un arreglo conciliatorio en esos centros y centros donde ahora se van a registrar los sindicatos y se van a depositar los contratos colectivos, los contratos leyes y obviamente los reglamentos interiores de trabajo. ¿Hasta ahí alguna duda, algún comentario, hijos? No, pues les defino entonces, por favor, para que apunten. Autoridades de trabajo. Son aquellas instituciones que pertenecen al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial
son aquellas instituciones que pertenecen al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial para crear, aplicar y hacer cumplir, crear, aplicar y hacer cumplir el derecho del trabajo o las normas de derecho del trabajo. Como el derecho colectivo del trabajo, hijos, no nos compete conocerlo en este periodo que estamos estudiando, sino a ustedes les va a tocar estudiar derecho colectivo del trabajo el semestre que entra. Entonces nada más les voy a dar una definición, ¿sí? Pero recuerden que el derecho colectivo del trabajo tiene 3 pilares fundamentales. Estos 3 pilares fundamentales son la asociación colectiva o el sindicato, la negociación colectiva y la huelga. Esos son los 3 pilares fundamentales de lo que va a ser el derecho colectivo del trabajo. Entonces, derecho colectivo del trabajo. Conjunto de normas e instituciones que regulan la forma y el funcionamiento, de las asociaciones profesionales. Entre comillas, hijos, o entre paréntesis, como quieran, sindicatos, federaciones, confederaciones, etcétera, etcétera, y se cierra el paréntesis o las comillas, su negociación colectiva, entre paréntesis, contrato colectivo, coma, contrato ley, reglamento interior de trabajo y reglamento interior de trabajo. Se cierran las comillas. Y su derecho a huelga. Entonces, es el conjunto de normas que regula la función y formación de las asociaciones profesionales. Entre paréntesis dijimos sindicato, federaciones, confederaciones, se cierra el paréntesis. Su negociación colectiva, entre paréntesis pusimos contrato colectivo, contrato ley, reglamento interior de trabajo, se cierra el paréntesis, y su derecho a huelga. Ese es el derecho colectivo del trabajo, ¿sí? ¿Alguna duda? Sí, a mí me puede repetir cuáles eran los 3 pilares, por favor. Sí. El sindicato o la asociación profesional, Luis Antonio, la negociación colectiva y el derecho de huelga. Son los 3 pilares. ¿Alguna duda? Luis Antonio. No, todo bien. Bueno. Y derecho procesal del trabajo. Que tampoco nos corresponde verlo aquí. Conjunto de normas e instituciones que regulan los procedimientos judiciales en los conflictos, que regulan los procedimientos judiciales en los conflictos, de orden laboral, en los conflictos de orden laboral y de previsión social. Y los conflictos, si quieren agreguen,
y los conflictos de previsión social. Y los conflictos de previsión social. Porque a veces no demandamos al patrón, hijos, a veces demandamos al Seguro Social, al ISSSTE, al Infonavit, ¿sí me están entendiendo? Y entonces no estamos demandando al patrón, pero esos conflictos son del orden laboral, ¿sí? Y están en nuestra ley. ¿Hasta ahí alguna duda, hijos? ¿Algún comentario? Entonces, mañana, ya, yo creo que ya vamos a ver otro nuevo tema. Entonces, pues aunque son otros minutos antes, pero yo creo que los dejo descansar, hijos, y nos vemos mañana. ¿Alguna duda, hijos? ¿No? Todo bien. Bueno, pues cuídense mucho, Ana Beatriz, Fernando, Erika, Kevin, Daniel, María Esmeralda, Luis Antonio, Eduardo, todos, por favor, cuídense mucho. Ujú. Nos Usted vemos también. mañana. Hasta mañana. mañana. Gracias, Gracias, profesora. profesora. Buen día, Gracias, profesora. profesora. Buenos Hasta días, luego. hasta mañana.